A lo largo de más de 6 décadas, el nombre de Roberto Carlos ha sido sinónimo de elegancia musical, sensibilidad poética y una presencia artística que pocos intérpretes en el mundo han logrado igualar. Para millones de admiradores en América Latina, Europa y especialmente en Brasil, Roberto no ha sido solo un cantante. Ha sido un símbolo cultural, un acompañante emocional, una voz que marcó generaciones enteras. Y así, cuando a sus 84 años decidió finalmente romper el silencio y pronunciar una declaración que sacudió al mundo, ese gesto no fue simple noticia, fue un terremoto emocional en la historia de la música. Pero antes de comprender la magnitud de sus palabras, es necesario retroceder. Comprender al hombre antes del mito, la vida, antes del silencio, la luz antes del temblor. Porque la historia de Roberto Carlos no se entiende solo desde sus éxitos. Se entiende desde la profundidad de una existencia marcada por triunfos, pérdidas, resiliencia y una sensibilidad que nunca dejó de guiar su música. Nacido en Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, Roberto Carlos Braga llegó al mundo un 19 de abril de 1941. Su infancia estuvo lejos del glamour que más tarde lo rodearía. Su familia vivía de manera modesta y desde pequeño, él conoció de cerca el valor del esfuerzo diario, de la solidaridad y de la esperanza en tiempos difíciles. Sin embargo, uno de los momentos más decisivos de su niñez ocurrió cuando tenía apenas 6 años. Un accidente ferroviario le cambió la vida para siempre y dejó una huella física y emocional que marcaría su carácter. A pesar de la tragedia, Roberto no se rindió. Aprendió a caminar, a fortalecerse y a mirar hacia adelante con una madurez que sobrepasaba su edad. Ese episodio, lejos de destruirlo, sembró en él la sensibilidad profunda que se reflejaría más tarde en cada una de sus canciones. El ascenso imparable de joven soñador a ícono continental. A finales de los años 50, el joven Roberto empezó a abrirse camino en la música. Ya dominaba la guitarra y poseía una voz tan distintiva que llamaba la atención de músicos y productores. Con dedicación férrea entró a la radio, tocó en bares, se unió a grupos emergentes y lentamente conquistó espacios en un medio donde pocos apostaban por los novatos. La verdadera revolución llegó con el movimiento musical conocido como Joven Guarda, del cual Roberto Carlos se convertiría no solo en líder indiscutible, sino también en su rostro más emblemático. Con canciones como Quero que va, Tudo pro inferno, Prohibido fumar y Splish Splash, su fama creció con una velocidad que tomó a todos por sorpresa. Era joven, carismático, dueño de una sonrisa contagiosa y una presencia escénica que deslumbraba a miles. El público enloquecía, la televisión lo quería, las radios lo reproducían sin parar. Y Roberto comenzaba a transformarse en un fenómeno global. Pero aquello era solo el inicio. Lo que diferenciaba a Roberto Carlos de otros artistas de la época no era solo su talento musical, sino su capacidad única para sentir. Cada canción que interpretaba parecía nacer desde lo más profundo de su corazón. Cuando cantaba sobre amor, la audiencia se enamoraba. Cuando cantaba sobre despedidas, el público lloraba. Cuando hablaba de fe, millones se encontraban consuelo. Obras como Detalles, Emociones, Cama y Mesa, o 1.000.000 de amigos no tardaron en convertirse en himnos universales. No eran simples composiciones, eran fragmentos de humanidad convertidos en melodía. La crítica internacional lo llamaba el Sinatra latinoamericano, la voz del continente, el rey de la canción romántica. Pero para sus admiradores, él era mucho más, era un amigo íntimo, un poeta del alma, un intérprete capaz de traducir sentimientos que muchos no sabían expresar. Los éxitos, los escenarios y la eterna conexión con el público. Durante los años 70, 80 y 90, Roberto Carlos protagonizó algunas de las giras más masivas en la historia de la música latina. Sus conciertos eran verdaderos rituales de emoción, luces suaves, orquesta impecable, público cantando al unísono, y él entregándose sin reservas en cada interpretación. En Brasil se volvió un tesoro nacional. En México, Argentina y gran parte de Hispanoamérica, se convirtió en visitante habitual de los escenarios más grandes. En Estados Unidos y Europa, su voz resonó en teatros prestigiosos y festivales de renombre.
Pero no era solo un cantante. Era un estandarte emocional para millones de familias. Canciones suyas sonaban en bodas, despedidas, cumpleaños, reconciliaciones y funerales. La música de Roberto Carlos acompañó a generaciones enteras en los momentos más importantes de sus vidas. La vida personal. Amor por pérdidas y resiliencia. Detrás del ídolo había un hombre profundamente familiar. Roberto siempre valoró la privacidad, pero quienes lo conocieron sabían que su corazón era inmenso. Tuvo grandes amores, amistades eternas y una devoción absoluta por quienes formaban parte de su círculo íntimo. Sin embargo, la vida también lo enfrentó a pérdidas dolorosas familiares, amigos, seres queridos, que marcaron su existencia y dejaron vacíos difíciles de llenar. Cada uno de esos momentos oscuros se reflejaba de alguna manera en su música en letras llenas de nostalgia, esperanza y fuerza interior. Roberto aprendió a sobreponerse una y otra vez. Quizás por eso su público siente tanto respeto por él, porque no solo cantó sobre el amor y la alegría, sino también sobre la tristeza, la ausencia y la espiritualidad. El paso de los años y el silencio progresivo. A medida que envejecía Roberto Carlos, siguió ofreciendo conciertos, pero comenzó a reducir sus apariciones públicas. No fue inmediato, sino lento, casi imperceptible. Al principio eran pausas temporales, luego cancelaciones aisladas, después entrevistas breves y cada vez más selectivas. A sus seguidores más fieles les llamó la atención que el artista, siempre tan constante, empezara a aparecer con menor frecuencia. Se hablaba de cansancio, de desgaste natural por la edad, de deseos de descansar tras una carrera impecable. Pero nadie imaginaba que el silencio tenía un motivo mucho más profundo. El mundo esperando una palabra. Con el paso del tiempo, los rumores comenzaron. Algunos medios insinuaban problemas de salud. Otros hablaban de un retiro definitivo. Algunos incluso especulaban con conflictos familiares o presiones internas. Pero Roberto Carlos, fiel a su estilo, permanecía en silencio absoluto. Ese silencio, para un artista acostumbrado a hablarle al mundo a través de la música, se convirtió en un misterio global. Millones querían saber qué había pasado con él. ¿Por qué había desaparecido de los reflectores? ¿Estaba bien? Y luego llegó el día en que a sus 84 años, Roberto Carlos finalmente rompió el silencio. El día en que sus palabras sacudieron al mundo entero. El día que cambiaría para siempre la manera en que sus admiradores comprendían su vida y su legado. Cuando un artista como Roberto Carlos, con más de 60 años de carrera impecable, decide callar el mundo entero, escucha ese silencio. No era un descanso temporal, ni una estrategia mediática, ni un intento de retirarse discretamente. Era un silencio pesado, profundo, simbólico. Un silencio que escondía realidades que el público nunca imaginó y que solo con el tiempo comenzaría a comprender. A sus 84 años, el ícono brasileño no solo enfrentaba el paso del tiempo, sino también las cicatrices invisibles que había acumulado a lo largo de una vida marcada por éxitos, tragedias silenciosas, pérdidas íntimas y una presión emocional que muy pocos podrían soportar. Para entender por qué el rey decidió desaparecer del ojo público, es necesario adentrarse en su mundo interior, en los años más reservados de su vida y en las motivaciones que lo llevaron a retirarse para finalmente un día romper el silencio y conmocionar al mundo. La retirada de Roberto Carlos no ocurrió de manera abrupta. Sus admiradores empezaron a notar pequeños cambios en su comportamiento público, giras cada vez más cortas, anuncios de conciertos que luego se cancelaban, entrevistas breves donde evitaba temas personales, largos periodos sin apariciones televisivas, ausencia en entregas de premios donde solía ser protagonista. Mientras algunos lo atribuían a la edad, otros comenzaron a sospechar que algo más profundo estaba ocurriendo. Sin embargo, su equipo mantenía un hermetismo total. Roberto, siempre respetuoso, siempre elegante, se limitaba a agradecer el cariño del público y a evitar cualquier polémica. Pero el silencio se hacía más largo, más denso, más inquietante. Una salud cada vez más delicada pero ocultada al público. Fuentes cercanas al artista, siempre en voz baja, siempre con respeto, empezaron a hablar de un desgaste natural propio de los años. No era una enfermedad abrupta,
ni un diagnóstico dramático, sino un conjunto de fragilidades físicas que avanzaban lentamente. A los 80 años el cuerpo no responde como antes, incluso para un hombre disciplinado, como Roberto Carlos, famoso por su rutina, su cuidado personal y su espiritualidad férrea. Él nunca quiso alarmar a nadie. Prefería proteger a sus admiradores antes que generar preocupación. Por eso, optó por desaparecer discretamente. Porque para Roberto Carlos, su público era una extensión de su familia. Y él jamás quiso que lo vieran débil. La vida privada de Roberto Carlos estuvo marcada por pérdidas profundas que dejaron una huella indeleble en su alma. La muerte de personas muy cercanas, entre ellas amores significativos y amigos entrañables, provocó un impacto emocional que él rara vez expresaba en público, pero que sus allegados sabían que lo afectaba intensamente. Roberto siempre fue una persona espiritual, introspectiva y sensible. Y aunque nunca dejó de trabajar, cada pérdida lo volvía un poco más silencioso. Con el tiempo, la acumulación de duelos personales comenzó a manifestarse en su manera de relacionarse con el mundo exterior. Prefería conversaciones privadas en vez de eventos públicos, momentos de reflexión en lugar de entrevistas, espacios íntimos en vez de escenarios multitudinarios. El público veía solo la ausencia. Sus amigos veían el duelo. A lo largo de su vida, Roberto Carlos siempre manejó su carrera con disciplina admirable. Pero la fama, aun cuando se vive con amor, exige un precio altísimo. Los compromisos, la exposición constante, la presión por mantener un legado perfecto. Con el tiempo todo eso se volvió cada vez más difícil para él. Muchos artistas encuentran refugio en el aplauso. Pero Roberto Carlos era diferente. Él encontraba refugio en la tranquilidad. A los 84 años, necesitaba silencio, paz, introspección y descanso. Necesitaba desconectarse del ruido mediático y concentrarse en lo que realmente importaba: su familia, su espiritualidad y su bienestar. Durante años el equipo del cantante evitó hacer declaraciones. No lo hacían por egoísmo ni por estrategia, sino por respeto a la voluntad del propio Roberto. Él quería que lo recordaran fuerte, elegante, impecable, dueño de una voz eterna. Pero el vacío informativo se llenó rápidamente de especulaciones, rumores sobre su salud, teorías sobre un retiro definitivo, comentarios sobre situaciones personales inexistentes. El público estaba confundido, la prensa dividida, los admiradores angustiados. Solo su círculo íntimo conocía la verdad. Roberto Carlos estaba viviendo la etapa más delicada de su vida y necesitaba aislamiento para enfrentarla. Lentamente, el silencio dejó de protegerlo para convertirse en un peso demasiado grande. Los rumores se volvieron más intensos, más frecuentes y en ocasiones injustos. Los fanáticos exigían respuestas. La prensa pedía claridad. Y el artista, mientras tanto, seguía luchando silenciosamente con el tiempo y con las emociones acumuladas durante una vida intensamente vivida. Sus más cercanos comenzaron a sugerir que tarde o temprano sería necesario hablar, que el público merecía una explicación directa, que el mundo debía saber la verdad. Pero Roberto Carlos, siempre prudente, dudaba. Él jamás quiso convertirse en noticia por razones personales. Jamás quiso dar lástima. Jamás quiso que el público sufriera por él. Pero el corazón en algún momento necesita liberarse. El día que decidió romper el silencio, una mañana después de meses de reflexión, Roberto Carlos tomó una decisión que nadie esperaba hablarle al mundo. No para generar impacto, no para protagonizar titulares, no para defenderse de los rumores, sino porque sentía que su público, el mismo que lo acompañó durante más de medio siglo, merecía saber cómo se encontraba realmente. A sus 84 años, con la voz más suave que nunca, pero con la misma profundidad emocional de siempre, Roberto Carlos decidió romper el silencio. Y lo que dijo fue suficiente para estremecer al mundo entero. El día llegó sin previo aviso, sin adelantos de prensa, sin filtraciones, sin expectativas. Después de años de especulaciones, silencio, dudas, y un vacío que ningún comunicado oficial había logrado llenar, Roberto Carlos, el rey de la música romántica, apareció frente al público. No en un concierto, ni en una gala, ni en un programa de televisión.
Fue una presentación sobria, íntima, profundamente humana. Un encuentro donde no habló el ídolo, sino el hombre. El mundo entero se detuvo. En Brasil miles conectaron inmediatamente en directo. En México, Argentina, España y toda Hispanoamérica la noticia se viralizó en segundos. Era como ver a un familiar querido ausente por demasiado tiempo, al fin reaparecer para decir la verdad que todos temían, pero necesitaban escuchar. Roberto Carlos apareció sentado sereno, con el rostro marcado por los años, pero con la misma mirada dulce que había conquistado generaciones. No llevaba vestuarios glamorosos, ni joyas, solo un atuendo sencillo que reflejaba lo que estaba a punto de ocurrir, un acto de sinceridad absoluta. Cuando habló su voz era suave, más frágil, pero intacta en sensibilidad. Durante mucho tiempo guardé silencio, y sé que causé preocupación. Hoy quiero hablarles con el corazón. No hubo introducciones teatrales. No hubo lectura de guión. Sus palabras fluían como si cada una hubiese sido guardada durante años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. La revelación, una vida enfrentando el paso del tiempo. Roberto Carlos confirmó lo que su público siempre intuyó, que su retirada no fue por capricho, sino por la necesidad humana de descansar, de cuidarse, de vivir a otro ritmo. Mi salud ha requerido atención. No es un secreto que los años traen desafíos. Y yo necesitaba silencio, tranquilidad y paz para enfrentarlos. No habló de diagnósticos técnicos, ni de detalles que debían permanecer en la intimidad. Habló desde la humanidad, desde la transparencia, desde la vulnerabilidad de un hombre que dedicó toda su vida a dar, a entregarse, a acompañar emocionalmente a millones, y que ahora necesitaba ser acompañado él. Explicó que los últimos años habían sido un viaje interior, espiritual, emocional, personal. Un proceso donde aprendió a redescubrirse sin escenarios, sin entrevistas, sin aplausos. No dejé de amarlos, solo necesitaba un tiempo para mí. La emoción contenida del ídolo. Cuando mencionó a sus admiradores, su voz se quebró ligeramente. No era debilidad, era amor sincero. A veces la vida exige parar, y yo no quería preocuparlos, pero ya no podía seguir sin decirles la verdad. Hubo un silencio prolongado, un silencio cargado de emoción, de respeto, de una conexión que solo él podía generar. Su mirada reflejaba un agradecimiento inmenso. No era un adiós, pero sí una confesión profunda, la de un hombre que había luchado en privado y que ahora abría su corazón ante quienes lo habían acompañado durante más de 60 años. Luego de varios minutos, Roberto Carlos pronunció la frase que hizo llorar a millones: no sé cuánto tiempo más podré estar frente a ustedes, pero cada día que viva lo viviré agradecido por todo lo que me dieron. No era despedida, no era tragedia, era verdad. Una verdad dulce, triste, luminosa, honesta. Una verdad que solo un hombre que vivió plenamente podría expresar. Sus palabras recorrieron el mundo en minutos. Periódicos de Brasil titularon: Roberto Carlos emociona a la nación. Diarios españoles escribieron: El rey rompe el silencio. Programas argentinos comentaron: Una declaración histórica. Millones de fans en redes compartieron mensajes de amor, respeto y gratitud. El planeta entero se unió en un mismo sentimiento: el privilegio de haber compartido la vida con un artista irrepetible. Después de su declaración, Roberto Carlos habló de lo que le daba fuerza: su música, su familia, su espiritualidad y su enorme público. Si mis canciones acompañaron sus vidas, sepan que ustedes acompañaron la mía. Con esa frase, el hombre que marcó generaciones enteras resumió una verdad que pocos artistas pueden decir. Sin exagerar su obra, creó la banda sonora de millones de historias de amor, de despedidas, de reencuentros, de vida cotidiana. No importa cuántos años pasen, ni cuántas veces se repita su repertorio, ni cuántas generaciones nuevas aparezcan. Roberto Carlos es eterno. Su música seguirá sonando en radios, bodas, serenatas, salas de estar, carreteras nocturnas, recuerdos familiares, celebraciones y nostalgias. Porque su voz no solo fue un fenómeno artístico, fue parte del alma de Hispanoamérica. El cierre, una última promesa llena de esperanza. Al final de su transmisión, Roberto Carlos dejó un mensaje que muchos consideran histórico. No sé si volveré a los escenarios como antes, pero sí sé algo: nunca dejaré de cantar. Mientras mi corazón siga latiendo, habrá música en mí. Y sonrió.
Una sonrisa suave, luminosa, profundamente humana. La sonrisa que el mundo extrañaba desde hacía años. Ese día, no se celebró un anuncio musical, ni un regreso artístico. Ese día se celebró la valentía de un hombre al abrir su alma. Epílogo emocional. El mundo abrazó a su rey. La reacción global fue inmediata y conmovedora. Miles enviaron mensajes de fuerza y amor. Artistas de todo el continente dedicaron palabras de admiración. Estaciones de radio transmitieron maratones completas de sus mayores éxitos. Y en Brasil la gente salió a las calles para cantar sus himnos como homenaje. No era tristeza, era gratitud. Gratitud por una vida entregada a la música, al público, a la emoción. A sus 84 años, Roberto Carlos no solo rompió el silencio, sanó el corazón de millones que lo esperaban. El rey habló, el mundo lloró, y la historia quedó escrita para siempre. La historia de Roberto Carlos, tal como la hemos recorrido a lo largo de estos capítulos, no es simplemente la biografía de un artista legendario. Es un retrato humano profundamente íntimo de un hombre que dedicó más de 6 décadas a construir una obra que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Su música no fue un producto comercial. Fue una extensión de su alma, un puente emocional capaz de unir a millones con una sola melodía. Cuando a los 84 años decidió romper el silencio que inquietó al mundo entero, no lo hizo para buscar aplausos tardíos, ni para generar titulares. Lo hizo porque el ser humano detrás del ídolo necesitaba ser escuchado con la misma sinceridad con la que había cantado toda su vida. Su mensaje cálido, directo, cargado de vulnerabilidad y verdad, reveló lo que muchas veces olvidamos, que incluso las estrellas más brillantes también sienten miedo, cansancio, nostalgia, fragilidad y necesidad de compañía. A lo largo de su vida, Roberto Carlos fue un ejemplo de fortaleza silenciosa. Vivió pérdidas profundas, que jamás explotó públicamente. Superó desafíos personales y de salud sin convertirlos en espectáculo. Mantuvo siempre el respeto absoluto hacia su público, incluso cuando decidió retirarse para cuidarse. Su reaparición no fue un regreso musical, sino un acto de amor. Un acto íntimo en el que reconoció que el paso del tiempo lo había obligado a detenerse, pero también que su corazón seguía lleno de gratitud por todos los que lo acompañaron a lo largo de su viaje artístico y humano. Esta revelación generó una ola mundial de emoción. En Brasil, su tierra natal, miles lloraron frente a sus pantallas recordando los momentos de su vida marcados por canciones como Detalles, Emociones, Cama y Mesa o Un Millón de Amigos. En México y Argentina, donde su voz se convirtió en himno de amor y esperanza, la noticia fue recibida con un respeto inmenso. En España, su sinceridad ocupó portadas que destacaban la humanidad detrás del mito. En toda Hispanoamérica, fanáticos compartieron recuerdos, fotografías antiguas, entradas de conciertos, relatos personales sobre cómo sus canciones habían acompañado bodas, despedidas, reconciliaciones, nacimientos y etapas decisivas de la vida. Porque si algo define a Roberto Carlos, es esa capacidad extraordinaria que tuvo y sigue teniendo, de convertir lo cotidiano en poesía, lo íntimo en universal, lo personal en eterno. Su legado no es solo musical, es emocional. Está en cada persona que sanó una herida, escuchándolo en cada pareja que encontró en su música, una razón para volver a intentarlo en cada hijo que creció, oyéndolo porque a sus padres los había marcado desde jóvenes. Hoy, tras escuchar su voz frágil pero firme, el mundo lo entiende aún más. Su silencio no fue abandono, fue supervivencia. Fue autocuidado. Fue una pausa necesaria para un hombre que dio demasiado durante demasiado tiempo. Y ahora, desde su madurez profunda, desde su lucidez emocional, nos devuelve un mensaje que merece ser atesorado. Mientras mi corazón siga latiendo, habrá música en mí. Esa frase sencilla pero poderosa confirma que Roberto Carlos no necesita escenarios llenos para existir. Su presencia se sostiene en la memoria colectiva, en los discos que aún suenan en las casas, en las radios nocturnas, en las listas de reproducción de jóvenes que lo descubren por primera vez, en la gratitud de millones que crecieron acompañados por su voz. Con esta verdad, el capítulo final de su mensaje no simboliza una despedida, sino un recordatorio. Los grandes artistas nunca se van.
Permanecen, se transforman y renacen en quienes los escuchan. Roberto Carlos, a los 84 años, ya no necesita demostrar nada. Su estatura artística está escrita en la historia. Lo único que necesitaba era abrir su corazón, y lo hizo con la misma elegancia con la que ha vivido siempre. Si esta historia te conmovió, si sentiste la misma emoción que millones de personas en el mundo al escuchar las palabras de Roberto Carlos, si crees que la música y las biografías humanas tienen el poder de unirnos más allá de las distancias, entonces te invito con todo el respeto y cariño a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás reportajes profundos sobre las figuras más influyentes del mundo artístico, análisis emocionales y humanos detrás de grandes celebridades, investigaciones periodísticas narradas con sensibilidad, historias reales contadas con rigor, empatía y respeto, y series completas dedicadas a las leyendas que marcaron nuestra cultura. Tu suscripción no es solo un clic, es una forma de apoyar el trabajo periodístico responsable, honesto y apasionado que hacemos cada día para llevarte contenido de calidad, historias inspiradoras y relatos que merecen ser preservados. Además, activar la campanita de notificaciones te permitirá recibir cada nuevo episodio, apenas se publique, sin perderte ninguna actualización, ningún testimonio exclusivo, ninguna historia que te haga sentir reflexionar o recordar. En este canal honramos la memoria, la verdad y el alma de los grandes artistas. Y tú puedes ser parte de esta comunidad que crece cada día construida sobre el respeto, la emoción y la pasión por la cultura. Gracias por leer, por acompañar y por mantener vivo el legado de quienes hicieron del arte un refugio para el corazón. Suscríbete, comparte este video y sigamos celebrando juntos las historias que jamás deben olvidarse.